Bienvenidos a la nueva sala de conferencias donde se presentará la ponencia Importancia del perfil del alumno y del docente en la educación virtual por Pedro García Alcaraz y César Amador Sánchez de México. Bienvenidos. Bien, es un placer poder participar en este 7º Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual con el tema La importancia del perfil del alumno y del docente en la educación virtual. Los saluda el doctor Pedro García Alcaraz, docente del CEBETA 148 de Comala, Colima, y docente del Instituto Tecnológico de Colima. De igual manera, un cordial saludo de parte del ingeniero César Amador Sánchez, docente del Instituto Tecnológico de Colima. Como parte de resumen, podemos indicar que la educación a distancia nace como una opción más de estudio que brinda la oportunidad de alcanzar la superación académica y profesional para aquellas personas que por diversos motivos no cuenten con el tiempo necesario para poder asistir a una escuela de manera presencial. En este sentido, hay que recordar que ambas modalidades, tanto la presencial como la virtual, deben de capacitar a los alumnos con calidad académica. Sin embargo, en muchas ocasiones no se habla de cómo debe de ser el material educativo para atender cada estilo de aprendizaje de los alumnos. De igual forma, se debe de tomar en cuenta cuáles deben de ser las habilidades necesarias del alumno, así como del tutor, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo. En la parte de introducción podemos mencionar que la educación es un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano. Al respecto, por ejemplo, Martínez y Pérez, citados por García en el 2016, consideran que la inversión en educación tiene muchos beneficios, no lo debemos de considerar como un gasto. En este sentido, la educación de buena calidad es una de las medidas más poderosas para disminuir la pobreza y la desigualdad. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública, SEP, en el 2008, emite en el diario oficial el acuerdo número 445 por el que se conceptualizan y definen para la educación media superior las opciones educativas en las diferentes modalidades, incluyendo la educación virtual. Por lo tanto, la SEP en el 2001, citado por Anaya en el año 2004, considera que la educación a distancia se caracteriza por la no presencialidad. Sin embargo, se hace necesario analizar el perfil del docente y del alumno. Asimismo, el tipo de material educativo atendiendo los estilos de aprendizaje de los alumnos. El planteamiento del problema es de que en nuestro Instituto Tecnológico de Colima se ha implementado la educación a distancia como una opción más de educación. Sin embargo, se tiene la convicción de que debe de existir un perfil y tener algunas competencias tanto el docente como en el alumno, y en este sentido los materiales didácticos elaborados deben de atender los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Como objetivo general, tenemos en este artículo se busca identificar las características que debe de poseer tanto el alumno como el docente en la educación a distancia. Asimismo, proponer los materiales didácticos adecuados dependiendo del estilo de aprendizaje de los estudiantes. Como parte de justificación de este documento, tenemos que se describirán las características académicas y pedagógicas que debe de tener el docente y el alumno en la educación a distancia. Asimismo, el tipo de material que deberá ser elaborado en la plataforma web, en este sentido, la plataforma Moodle, pero ese material debe de ser atendiendo los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de modo que se tenga una mejor calidad educativa. Los protagonistas en la educación virtual, tenemos que en todo proceso de educación, proceso de enseñanza, aprendizaje, existen protagonistas o actores
el docente, el alumno, el material didáctico, y en este sentido es indispensable el uso de las TIC. Por tanto, es importante determinar cuáles son los roles y características que deben de tener en el proceso de la educación virtual. Como protagonistas, los alumnos son personas adultas, gente que trabaja, que tiene compromisos laborales y o familiares. En este sentido, Moreno y Santiago consideran que el alumno debe de desarrollar ciertas capacidades para aprender de manera independiente, o sea, un alumno autónomo. Asimismo, deben de poseer la capacidad de un aprendizaje autorregulado. Y por otra parte, deben de tener la capacidad de aprender en grupo, o sea que sean colaborativos. El siguiente actor, la parte de los docentes, Chao, en el año 2014, considera que el docente debe contar con una formación sólida en su área de conocimiento, así como dominar técnicas y estrategias didácticas que estimulen el aprendizaje, hacer uso de una comunicación efectiva y además ser culto. Un docente culto no es quien más sabe de su asignatura, más bien es quien mejor sabe transmitir sus conocimientos. Draves en el 2000, Bucklevin en el 2001, Moreno y Santiago en el 2003 consideran que el docente de educación virtual debe dar seguimiento constante del curso, dar seguimiento y valoración de las participaciones, con la finalidad de que el alumno se sienta acompañado y promover estrategias de aprendizaje colaborativo, así con la finalidad de motivarlos y evaluar los aprendizajes de los mismos. Las competencias de un tutor virtual, según Marcelo en el año 2006, citado por Fernández, Mireles y Aguilar en el 2010, hablan de las competencias tecnológicas, que es el empleo y la gestión de los recursos necesarios en las comunidades de aprendizaje. Las competencias de diseño, que es el diseño instruccional, la planificación de las acciones para generar propuestas formativas atractivas. La competencia de gestión, que son todas aquellas habilidades de coordinación de equipos de trabajo, identificación de necesidades formativas y la integración de los equipos humanos. Y la competencia tutorial, que son aquellas asistencias técnicas y profesionales, capacidades de seleccionar sistemas tutoriales adecuados y todas aquellas herramientas de comunicación. Todas estas competencias unidas nos van a servir para optimizar el aprendizaje, el asesoramiento y la ayuda a los alumnos. Los estilos de aprendizaje, recordemos, por ejemplo, Alonso, Gallego y Joney en el año 1994, los definían como los rasgos cognitivos, efectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Según Alonso, Gallego y Honey, en 1994, contextualizan los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, efectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Según Bandler y Grinder, tenemos tres aspectos: el visual, el auditivo y el kinestésico. Vienen los estilos de aprendizaje, según Toxi, analizando el sistema de representación, o sea, visual, auditivo y kinestésico. Toxi lo que hace es analiza cómo aprende, cuál es la conducta y qué actividades realizan dependiendo cada uno de los sistemas de representación. Por ejemplo, un alumno visual, él considera que el aprendizaje es absorbido en gran cantidad de información con rapidez. O sea, el alumno aprende mucho más rápido. La conducta
de este alumno visual dice que es organizado, ordenado, observador y tranquilo. En el aspecto de las actividades es ideal para todo lo imaginativo, creador de películas, videos, dibujos, mapas, etc. Por otra parte, el auditivo, el alumno auditivo, este alumno memoriza cuando escuchan a otro o se escuchan a sí mismos. Entonces, hay que hacer el material dependiendo el estilo de aprendizaje. También, en la parte de la conducta dice que se distrae fácilmente, pero tiene una facilidad de palabra. Dentro de las actividades, es ideal para la música y los idiomas. Puede hablar en público, entrevistar y es más relacionado con la parte social. Sin embargo, el kinestésico, él aprende o procesa la información asociándola a sensaciones y movimientos. En la parte conductual, la parte de la conducta, él responde a las muestras físicas de cariño, se mueve y gesticula mucho. Sin embargo, en las actividades es ideal para aquellos trabajos de campo, con reparaciones, donde pueda sentir lo que hace, aprende con el hacer. Continuando con los estilos de aprendizaje, tenemos que las estrategias de enseñanza acordes con el estilo de aprendizaje del alumno, según Silva, Cruz y Leiva en el año 2012, consideran que el estilo visual son todas aquellas personas que interactúan o aprenden mejor con los mapas mentales, diagramas, cuadros sinópticos, animaciones, computacionales, videos e ilustraciones. Los estilos auditivos son todas aquellas personas que trabajan mejor o estudian mejor con instrucciones verbales, debates, discusiones y confrontaciones, chats, foros, webiseminar, lecturas guiadas y comentadas. Y el estilo kinestésico son aquellas personas que estudian mejor con los recursos educativos que permiten la interacción, como pizarras para resolver problemas, ejercicios guiados, gestos para acompañar las instrucciones orales. En este sentido, el Instituto Tecnológico de Colima ofrece la educación en la modalidad mixta y a distancia para lograr los objetivos planteados en el programa institucional referente a la cobertura de las asignaturas hacia los estudiantes. Se provee, en este caso, la herramienta Moodle y todo el material educativo se hace enfocado o atendiendo el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, con la finalidad de que ellos puedan apreciar mucho mejor el aprendizaje. Concluyendo con el trabajo, la educación a distancia a nivel nacional ha logrado un incremento importante en la aceptación de los jóvenes en los niveles de media superior, superior y posgrados. En ese sentido, la educación a distancia ofrece una amplia cobertura educativa, asegurando la igualdad de oportunidades para estudiantes en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, impulsando la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad, caracterizando de esta manera la promoción y utilización de las TIC en el apoyo hacia los estudiantes, ampliando las competencias de vida y favoreciendo la inserción de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, debemos de enfatizar la gran importancia que tiene el docente en la acción de tutoría en línea. En este sentido, son requisitos las cualidades, las competencias y habilidades que le permitan efectuar las múltiples funciones, como son las funciones técnicas, académicas, organizativas, orientadoras y sociales, a las que debe orientarse sus esfuerzos para dar vida a sus distintos roles. Asimismo, el alumno debe de tener la capacidad para aprender de manera independiente, autorregular su estudio y aprender en grupo. Por otra parte, es muy importante que los materiales didácticos estén enfocados de acuerdo a los estilos de aprendizaje, con la finalidad de facilitar el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes.
El ingeniero César Amador Sánchez, docente del Instituto Tecnológico de Colima. Y el doctor Pedro García Alcaraz del CEBETA 148 y asimismo docente del Instituto Tecnológico de Colima. Les damos las gracias por su atención a este material. Entramos a la sección de preguntas y respuestas. Señores Pedro García y César Amador, pueden continuar con la reflexión propuesta. Sí, bueno. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho. Perfecto, puede continuar con la reflexión propuesta. Ok, bien, muchas gracias. Sí, o sea que siempre en la actualidad debemos de innovar en el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes de la actualidad traen ya un chip integrado en lo que es el aspecto de las tecnologías de la información. Entonces nosotros debemos estar muy revolucionados en la parte pedagógica y mucho más en este sistema de educación a distancia, donde es una gran parte que lleva el alumno porque debe de tener un proceso de enseñanza-aprendizaje muchas veces de forma autónoma, pero el docente debe de estar muy al pendiente para poderlo asesorar y en esta cuestión aquí en el Instituto Tecnológico de Colima pues facilitamos, damos mejor dicho, lo que son clases también en ocasiones los sábados. O sea, por ejemplo, asisten dentro de la parte a distancia, una parte es presencial. Ingeniero, ¿se gusta? Sí, muy buenas tardes. Sí, reforzando un poquito lo que dice el doctor, aquí en el Instituto Tecnológico de Colima llevamos a cabo la educación a distancia con clases virtuales de lunes a viernes. Y el día sábado se les solicita a los alumnos venir a unas sesiones de asesorías que estamos considerando 3 horas por materia. En estas clases los sábados, pues ahí contemplamos la parte de, de la enseñanza presencial a todo el grupo y reforzamos los temas vistos entre semana y aclaramos las dudas y sugerimos, damos propuestas para los ejercicios de la semana que se avecina o la próxima semana. Esa modalidad se conoce aquí en el Tecnológico Nacional de México ya a nivel nacional como la modalidad mixta. Sí, y desde luego es, como lo mencionábamos en el video, es de suma importancia analizar los estilos de aprendizaje, ¿no? Hay que ver qué alumno es kinestésico, hay que analizar qué alumno es visual o es auditivo. Y en base a eso, nosotros desarrollamos nuestro material educativo, ¿no? Para facilitar el proceso precisamente de enseñanza-aprendizaje. Sí, muy bien, miren, como experiencia de la modalidad mixta, de pedirles a los alumnos que se presenten los días sábados, ha dado muy buenos resultados, porque para nosotros es importante que los alumnos se sientan en la parte emocional integrados a la institución. De hecho, nos permite acelerar un poquito más todos los proyectos que traemos con ellos, eh, porque inclusive trabajamos lo que son los proyectos en equipo. Y la presencia de ellos el sábado nos permite organizarlos de una forma más rápida y a ellos les sirve mucho esas asesorías que les damos aquí nosotros.
Sí, o sea, y esto, por ahí hay una pregunta de que en la educación media superior, o sea, cómo ha ido evolucionando. Bueno, aquí en México, lo que es la Secretaría de Educación Pública, la educación media superior, pues ha implementado precisamente lo que es la educación virtual y ha tenido un gran éxito porque pues una no es gratuita también, ¿no? Entonces, pero sí son plataformas ya establecidas donde el docente nada más va controlando y va guiando y en ocasiones pues ellos ya se tiene una plataforma donde de forma directa, sí, de forma o presencial en línea están de forma síncrona, podríamos decir, están explicando ciertos de cómo resolver cierta problemática. Les recordamos que pueden realizar las preguntas en vivo por audio levantando la mano o escritas por el chat. Tenemos una pregunta de Jamie Lorena Villamil de audio. Estamos dando audio, Lorena. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Noches. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Cómo asegurar las prácticas docentes efectivas en el proyecto Believe, que permita un acompañamiento formativo, sensible a las problemáticas sociales y que promuevan alternativas de solución en diferentes contextos? Sí, lo que entendíamos es de que, por ejemplo, cómo nosotros nos cercioramos, ¿no? De la realización de esa práctica. Nosotros lo analizamos desde los tiempos de que el alumno entrega su informe, cómo realiza las actividades, sí, los ejercicios, y estamos al pendiente, ¿no? En ocasiones se les da asesorías hasta por el mismo WhatsApp al alumno y estamos teniendo una conversación de forma directa con ellos, ¿no? Entonces utilizamos diferentes medios de cómo atender al alumno. Al alumno nunca hay que dejarlo solo, o sea, no hay que dejarlo de que hagas un cuestionamiento y posterior a la semana, 2 semanas es cuando nosotros le damos respuesta. Nosotros tenemos que darle respuesta de forma inmediata al alumno. Sí, también es importante comentarles que las asesorías en línea son todos los días. Los docentes que están encargados de dar las asignaturas, todos los días se les pide se conecten para tener una charla virtual en vivo con todos los alumnos. Al inicio de las clases se especifica y se aclara con cada uno de ellos eh, los tiempos en los que el docente va a estar conectado en línea para, para que ellos también asuman la conexión y aclaren dudas y se asesoren. Ahí en esa parte se le da seguimiento a los proyectos que ellos realizan. Y la parte fundamental que nos ha funcionado a nosotros muy bien aquí es las clases o las asesorías sabatinas, como le comentábamos hace un momento. Que ahí también ya de forma presencial en 2 o 3 horas, dependiendo la materia, la asignatura, es donde podemos darle seguimiento de forma pues presencial con cada uno de ellos a cada uno de los proyectos que están realizando. Y los proyectos pueden ser de campo, hemos trabajado proyectos de campo y hemos trabajado inclusive con proyectos aquí adentro mismo de la institución. Bueno, tenemos una pregunta por chat de Juan Carlos Ayala Serrano. ¿Cómo lograr que estudiantes de otras culturas y países puedan ser reconocidos como generadores de conocimientos en el aula de clase? Sí, precisamente dándole ese seguimiento a ese alumno, ¿no? Nosotros hay que reconocer
que en diferentes países, diferentes culturas, hay estudiantes muy generadores, ¿sí? De conocimientos. Entonces, a ese seguimiento que nosotros le vamos a dar constante a ese alumno, nosotros lo vamos a ir identificando, o sea, desde la calidad de la entrega de trabajos, o sea, toda esa parte. Por otra cuestión, regresando un poquito, en la institución tenemos una maestra que da seguimiento a los ingresos de los alumnos. Entonces, y también uno como docente, entonces, si yo veo que un alumno no está ingresando o esa maestra analiza que ese alumno no ingresa a la plataforma, pues inmediatamente ella se encarga de llamarle o bien transferimos la información al área de servicios escolares para que ellos se comuniquen con ese alumno y analizar cuál es la situación que está pasando. Pero desde luego tenemos alumnos muy competentes, muy estudiosos y muy responsables en la entrega de trabajos y la calidad que ellos entregan de trabajos es muy excelente. Tenemos otra pregunta de Sandra Patricia Luna Salamanca. Fuera de Moodle, ¿qué tipo de programas usan para el desarrollo de materiales según el tipo de inteligencias que tengan los estudiantes? Otros programas. Bien, como parte de las herramientas electrónicas que manejamos, aparte del módulo, tenemos lo que es el Excel Learning, que nos sirve como plataforma para desarrollo de actividades eh, que fácilmente las podemos agregar a la misma plataforma del Moodle. Nos ha funcionado muy bien, esa plataforma es gratuita, es el Excel Learning, y nos permite crear diferentes trabajos, tareas de forma visual que nos permiten, pues nos facilitan más bien la impartición de las clases. Otra aplicación que nos sirve mucho y que la integramos también al Moodle, que es la plataforma base de nuestra institución, es el Hot Potatoes. Esa aplicación también es gratuita y se integra, como les comentaba hace un momento, sin ningún problema a la misma plataforma del Moodle. Básicamente tenemos esas dos herramientas con las cuales nos basamos. Y también, perdón, por ejemplo, como les comentaba hace rato, en una ocasión, por ejemplo, un alumno, yo le decía, bueno, vamos, comparto pantalla para explicarte este proceso, por ejemplo, por Escape. Pero hay veces que tenemos jóvenes en zonas rurales, que a veces se les complica, pero dice, bueno, es que tengo un celular y en el celular tengo WhatsApp. Entonces, pues a través del WhatsApp estuve platicando y enfocando la cámara para que él observara en la pantalla, observara cómo se tenía que resolver ese problema que se les había dejado. Entonces, utilizamos las mil y una formas para estar en contacto directo con los alumnos y que ellos siempre sientan ese acompañamiento por parte del docente. Hay otra pregunta de José Guerrero. ¿Cómo se puede medir que los estudiantes favorecidos con la educación a distancia sí presenten éxito en el ámbito laboral? Bueno, aquí en la parte de lo que es el Tecnológico Nacional de México, que es nuestra institución central, la que nos gobierna, hay procedimientos ya establecidos para lo que es el seguimiento a egresados. Aquí en el Instituto Tecnológico de Colima, hasta la fecha tenemos 3 años implementando la educación a distancia. La carrera con la cual empezamos es la ingeniería en sistemas computacionales. El plazo mínimo para concluir la carrera de ingeniería en sistemas son 5 años. Por tal motivo, no hemos tenido egresados. Sin embargo, hay tecnológicos que ya tienen un poco más de tiempo trabajando esta modalidad mixta y a distancia
y los departamentos o las áreas encargadas de darle seguimiento a los egresados ejecutan ya encuestas, entrevistas directamente con empleadores, hacen entrevistas directamente con los egresados. Hay procedimientos con los cuales de forma electrónica o de forma presencial ellos captan información para saber y conocer la pertinencia de las carreras en las regiones en las cuales se imparte. Entonces, hasta ahorita los resultados que se han arrojado es que los egresados los tecnológicos, del Tecnológico Nacional de México en la modalidad mixta y a distancia son aceptados en la parte social y productiva del país. Los conocimientos que ellos adquieren son importantes y sí se pueden llegar a comparar con los egresados del sistema presencial. Son aceptados, la educación se hace con calidad. Nosotros nos esmeramos, como lo comentamos hace un momento, y nos preocupamos y nos ocupamos también por la calidad de la educación que ellos reciben. Y bueno, esto son tareas que nosotros tenemos que no terminan, evolucionamos día a día, semestre a semestre, aprendemos muchas cosas y, y esa sería la forma de darle seguimiento a todos los egresados. Tenemos otra pregunta de un ponente. Juan Carlos Vega Vanegas. Buenas noches. De acuerdo con lo que se afirma acerca de la educación a distancia, ha logrado un incremento importante en la aceptación de los jóvenes en los niveles de media superior. ¿Cuáles estrategias se aconsejaría implementar para que se mantenga este éxito frente a los estudiantes que vienen de niveles inferiores? Sí, pues es más que nada lo que comentábamos aquí. O sea, tenemos que el docente que va a estar o el tutor en la educación virtual o a distancia debe estar preparado, debe estar capacitado para ese tipo de educación, ¿sí? Y que siempre esa educación busquemos lo que es la educación de calidad. Entonces, tenemos que buscar los diferentes mecanismos o estrategias precisamente de cómo lograr de que ese alumno salga bien preparado. Entonces, el material debe de ser acorde a las necesidades del alumno. O sea, el material debe de cumplir con las expectativas que el alumno necesita. O sea, que le pongamos problemas reales, ¿no? De que cotidianos, que él se familiarice con ese tipo de problemas que nosotros le estamos poniendo, que le estamos haciendo referencia, para que encuentre esa importancia, ese enlace del tema que se está viendo con lo que él se va a enfocar en la vida cotidiana. Nosotros aquí, por ejemplo, en este caso, pues tenemos en la educación a distancia jóvenes que ya están incrustados en el campo laboral. Entonces ellos lo ven con mucho más importancia lo que es terminar su carrera. Entonces le ven la importancia y le ven la práctica de el estudio que están realizando. Sí, sí, totalmente de acuerdo con el doctor. Hay un incremento importante, inclusive a nivel nacional, en la educación a distancia en los últimos años. Y es para nosotros, pues es un reto importante mantener ese incremento en cada una de las generaciones que están ingresando, mantenerlos y prepararlos con la educación de calidad, como lo hemos comentado. Parte de los materiales que se trabajan, de la actitud del docente, que es importante. Buscamos que el perfil del docente se adapte a esta modalidad de educación, porque el docente debe estar capacitado, como lo comentamos también, en las tecnologías que se puedan aplicar y que se aplican en esta modalidad. Para buscar el tipo y entender el tipo de alumno que tenemos en las aulas.
y así mismo pues a realizar las actividades que ellos realizan conforme a esos estilos de aprendizaje. Entonces todas esas variables las estudiamos, las analizamos semestre con semestre para dar esa educación de calidad que los muchachos quieren y solicitan y que a nosotros pues nos sirve para ir aprendiendo día a día y mejorar todo el material que trabajamos aquí. Inclusive hacemos videos en vivo aquí, grabamos nuestros materiales, hacemos nuestros propios documentos, hacemos, como comentaba el doctor hace unos momentos, hacemos y utilizamos muchas herramientas para facilitar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, muchas gracias a los participantes. Les recordamos que las preguntas que surjan sobre esta ponencia las pueden realizar en el foro dispuesto en el auditorio. A continuación, se realizará la clausura del evento en otra sala, a la cual están cordialmente invitados.